Me preguntas un poco concisa, como es poco tiempo de entrevista. Listo. 3, 2, 1. Listo, buenas tardes. Nos encontramos con la doctora Teresa Arrieta, en el cual vamos a hablar un poco sobre el tema de conferencia que ha dado hoy. Muy buenas tardes. Entrando como primera pregunta, ¿qué hemos podido aprender en su conferencia del día de hoy acerca de la ética del reconocimiento? Bueno, buenas tardes también a todos, y lo que han podido aprender al respecto de Axel Honneth, que toma una teoría en realidad de Hegel y que piensa que el autodesarrollo del hombre puede lograrse únicamente de una manera plena y total si es que la esfera del amor, que es la esfera del hogar, la esfera legal, que es la esfera del derecho, y la esfera de la sociedad, que es la esfera de la solidaridad, se dan de tal manera que el individuo pueda sentir cuando niño y cuando bebé, porque desde bebé es que empieza a sentir que tiene amor, que tiene afecto, que tiene cuidado, ¿no? Entonces desarrolla de esa manera la autoconfianza. Si es que la esfera legal le brinda ya, cuando es ciudadano, toda una seguridad respecto de sus derechos y de sus deberes también consecuentemente, y no hay ningún tipo de marginación, ya sea por etnia, por raza, por religión, etc., entonces puede desarrollar el autorrespeto. Y si es que la esfera de la sociedad le brinda la solidaridad de reconocer sus valores, entonces puede lograr el autorrespeto, la autoestima. Claro. Entonces, estas esferas son sumamente importantes y es tremendo cuando no funcionan adecuadamente, porque sobre todo en la primera, lo que se puede dar si una madre no ama a su hijo es maltrato, es incluso hasta la muerte, ¿no? Y claro, esos daños, si sobrevive el pequeño, son verdaderamente fatales para el desarrollo de su personalidad. E igualmente, si hay leyes que no lo protegen, que por el contrario lo discriminan, ¿cómo se siente? No se siente como una persona en la cabalidad de la palabra. Y si por el otro lado los valores que él tiene no son cotizados, no son reconocidos por la sociedad, igualmente él siente que no vale. Entonces ese es un primer punto. Otro punto que tratamos fue las formas de ver la ética en una visión diferente, tanto femenina como masculina, ¿no? Entonces vemos que la ética masculina es una ética de la justicia, es una ética de reglas sumamente rigurosas que tienen que cumplirse sí o sí. En cambio, la ética femenina, que es la ética del cuidado, es una ética más bien que ve las circunstancias, que ve el contexto y que más que el tema recto de la justicia, ve la oportunidad de que verdaderamente haya cuidado y responsabilidad respecto de quienes participan, ¿no? Luego también pienso que ha sido importante incidir en cómo esta ética del reconocimiento se aplica por una parte al maestro, que tiene que tener una visión diferente ya, porque el reconocimiento no es solamente el respeto. Me encanta esta ética porque es una especie de síntesis del respeto que exige la ética de la justicia y el cuidado, el amor, en otras palabras, que exige la ética femenina, ¿no? La ética del cuidado. Entonces, de esa manera, trata que puede darse entre el maestro y el alumno es mucho más completo, ¿no? No se trata simplemente de respetar al alumno, sino, como les decía, se trata de quererlo, se trata de amarlo en realidad. Solamente así podemos decir que hay un completo reconocimiento. Y por otro lado, se tiene que ver también con organizar la currícula, cómo tiene que respetar las culturas de los diferentes alumnos que están dentro del aula, cómo tiene que ver también la diferencia que puede haber, por ejemplo, en el estatus social o en el estatus económico, de tal manera que cada alumno es un ser único e irrepetible, y ese alumno tiene que ser tratado de esa manera, ¿no? Obviamente esto exige del profesor una entrega mucho más grande que habitualmente se da, pero les aseguro que la recompensa que recibe es también mucho mayor que la habitualmente se da.
Y por otro lado, también tenemos nosotros que ver el reconocimiento en el caso del alumno hacia el profesor. Entonces, el alumno debe reconocer la autoridad del profesor. Y cuando nosotros hablamos de autoridad, hay pues una serie de autoridades. Hay la autoridad tradicional que tienen, por ejemplo, los reyes. Entonces, se le respeta porque es hijo de un rey, por lo tanto es príncipe y será rey a su vez. Digamos, es la tradición la que le da ese estatus. Hay otro tipo de autoridad que es la autoridad de la fuerza. O sea, tú haces lo que yo te digo porque yo tengo el poder, yo tengo la fuerza. Hay otro tipo de autoridad que es la autoridad carismática, que la poseen personas que tienen un encanto especial, un ángel. Entonces son esos profesores a los que a los alumnos les encanta ir a sus clases porque la pasan muy bien, ¿no? Entonces tienen ese encanto especial. Hay una autoridad académica que es la autoridad del que sabe, ¿no? Y para un profesor esto es absolutamente importante porque el profesor que no conoce su materia es aquel que, por ejemplo, dice no más preguntas, ¿no? Corta la clase rápidamente y el alumno se da cuenta. El alumno sabe perfectamente cuándo un profesor sabe de lo que está hablando y cuándo su conocimiento es simplemente superficial. Y hay una autoridad moral, y esta autoridad moral la tiene el profesor cuando los alumnos ven que hay una concordancia entre lo que dice y lo que hace. Lo que decíamos en la conferencia, entre lo que es la ética, que es la teoría, y lo que es la moral, que es la práctica. Entonces, bueno, la autoridad tradicional sería estupendo que la tuviese el maestro. En algún tiempo la tuvo. En muchos pueblos el maestro tenía la categoría prácticamente del alcalde, ¿no? Era el alcalde, el médico, el sacerdote y el maestro quienes tenían esa autoridad. Desafortunadamente en este mundo en que está valiendo sobre todo el poder adquisitivo, dado que los maestros no ganan tanto, es como que se ha perdido esa autoridad. Por tradición ya no se respeta al maestro y es más, cada vez le van quitando más autoridad. Pero si pudiese recuperar sería muy bueno. La autoridad que nunca debe ejercer un maestro es la autoridad de la fuerza. Obviamente ahora con las nuevas leyes de protección ya no puede un maestro hacer como lo hacía antes, de golpear al alumno, ¿no? Ya eso es imposible, pero hay un mecanismo de fuerza que es también de las notas, de la amenaza. Entonces ese tipo de autoridad jamás debe ejercer un maestro. Si tiene la autoridad carismática, fantástico que la use, pero que no descuide su autoridad académica, que esa es fundamental y exigible. No se puede enseñar lo que no se sabe. Y en este mundo tan cambiante, que es lo que hablamos también en la conferencia, la sociedad fluida, esta sociedad líquida, entonces tiene que estar completamente al día. Es un esfuerzo grande, pero no queda otra. O sea, tiene que estar al día con los conocimientos de su especialidad. Y la autoridad moral. El alumno debe respetar a su maestro porque lo considera una persona íntegra, porque sabe que no miente, sabe que no roba, sabe que no ejerce un poder que podríamos decir perverso de exigir a alumnos o alumnas o pagos de cualquier índole. Entonces, la autoridad académica y la autoridad moral es absolutamente indispensable que lo tenga. Y el alumno debe reconocerlo cuando se da, y cuando no se da, ni modo, el alumno tiene también la posibilidad de denunciar. Claro, usted mencionaba sobre todo la ética del cuidado, ¿no? Que hay. ¿Qué pasos podríamos seguir como sociedad para que haya una más ética del cuidado? Porque actualmente vemos cómo es más justicia, ¿no? Normas rígidas, y medio que se pierde sensibilidad y da lo que es la ética del cuidado. ¿Qué pasos podríamos seguir? Bueno, en primer lugar es importante que se dé digamos, el lugar que le corresponde a todas las corrientes feministas que tratan de esta ética del cuidado. Empieza Carol Gilligan, pero luego han habido feministas también muy famosas, Iris Marmot, incluso Nancy Fraser, que están poniendo en el panorama general de la ética estas cualidades que tradicionalmente se ven como femeninas, entre comillas, y que antes no les habían prestado importancia y que sin embargo en este mundo actual es absolutamente
importante que cuidemos los unos de los otros, que cuidemos del ambiente. Entonces, el primer paso yo creo que consistiría en enseñar en los colegios, ¿no?, esta ética del cuidado. No digo yo que la ética de la justicia esté mal. Para mí, justamente la ética del reconocimiento es fantástica porque une las dos éticas, ¿no? Entonces, hablar más de teorías feministas, procurar que estén en cargos importantes mujeres, sobre todo en el aspecto de la educación, promover en las niñas la idea de que son iguales que los varones y que ciertas cualidades que se han visto como femeninas, entre comillas, ¿no?, incluso los propios varones deberían tener. Ahora, lo que yo veo con optimismo es que en los matrimonios jóvenes, por ejemplo, muchas de las labores que antes estaban concentradas en la mujer, en la esposa, ahora la comparten, ¿no? Conozco cantidades de matrimonios jóvenes en donde el esposo sabe bañar al bebé, sabe cambiarle pañales, darle el biberón, etc. Yo creo que eso es un adelanto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que el hombre y la mujer tienen iguales deberes, tienen iguales derechos. Y por lo tanto, en los momentos en que se enseñe ética, además de la ética de la justicia, las éticas tradicionales, tendría que enseñarse también esta ética del cuidado. Entonces, un papel fundamental lo tiene la educación, y la educación en todos los aspectos que empiezan desde el hogar, en donde, esto lo habrán escuchado muchísimas veces, pero a veces las principales autoras del machismo son las propias mamás, ¿no?, que le dan preferencia al hijo varón. Y entonces he visto el caso de una mujer absolutamente culta que le dice a su hija, que había estado estudiando para ingresar a la universidad, que por qué no había atendido a su hermano y al amigo del hermano. Y ella le dice porque estaba estudiando, ¿no? Pero ¿por qué tenía que atenderlos? Podían haberse atendido ellos mismos, ¿no? Entonces todavía queda esa tradición machista, no solamente en los varones, sino en las propias mujeres. Y cuando hice un artículo acerca del pensamiento de la mujer andina y de su desarrollo, bueno, de 3 mujeres andinas que entrevisté, una joven, otra de mediana edad, digamos, estaría en sus 40, y otra ya mayor, estaría en sus 60, 70, digamos. En el caso de la joven, sí, me dio muchísimo gusto ver que ella consideraba que era absolutamente importante que tuviese ella, digamos, ver la manera en que se ve al hijo. Y las señoras mayores era increíble, me decían, el hijo hombre es hombre, ¿no? Entonces, para ellas, haber tenido una hija mujer y un hijo hombre significaba que la mujer no tenía la importancia que tenía el hombre, ¿no? Entonces, miren, una mujer de 40 años no es tan mayor, y sin embargo seguía con la tradición de que lo importante era tener un hijo hombre, porque hombre es hombre, ¿no? Esa era la razón que daba. Y la mayor, ni que hablar, había tenido una vida de mucho sufrimiento y simplemente consideraba, ¿no?, que era lo normal para una mujer sufrir. Había visto sufrir a su madre y le parecía a ella lo más normal sufrir ella y que su hija sufriese también. Entonces eso fue muy triste verdaderamente, ¿no? O sea, como que ya el esquema está que la mujer tiene que ser dominada y sumisa al hombre y que ese es su destino. Entonces cambiar eso es justamente lo más importante que tenemos nosotros que hacer y que yo veo que sí se va a hacer realmente. Estoy segura que tú, por ejemplo, de ninguna manera aceptarías que un hombre es superior a una mujer, ¿no? De ninguna manera. Entonces, en la juventud yo voy viendo esos cambios que los veo con muchísimo optimismo y con la seguridad de que las cosas van a cambiar. Claro, y ya como última pregunta, pues, ¿qué visión tiene usted, no? Ya nos dijo que una visión positivista, ¿no?, en base a la juventud de ahora. ¿Cómo podría explicar un poco más, no solamente dentro de la juventud, sino también a los niños, ¿no?, que están en el colegio? ¿Qué visión, ¿no?, se puede dar
Ya. más adelante? Bueno, ahí también he visto que hay bastantes adelantos, ¿no? Antes era inconcebible regalarle a una niña un camioncito o incluso un equipo de médico, ¿no? El equipo de médico era para el niño, no para la niña. Y en cambio ahora veo que sí hay una mayor fluidez en esto de que los juguetes pueden ser para hombre o para mujer, ¿no? Lo unisex es lo que está primando en muchos aspectos. Y por otro lado, veo también en los niños que tienen la maravilla de la adaptabilidad. Hablando con pequeños de unos 6 años, por ejemplo, ellos tienen una apertura hacia el género mucho mayor que la que tienen los mayores, ¿no? Ahora, eso a mí a veces también me parece un poco exagerado, porque en Estados Unidos, por ejemplo, a los niños les dicen, bueno, tú todavía no sabes si eres hombre o mujer, ya decidirás, ¿no? Francamente a mí eso me parece ya exagerar la nota. Considero que sí se debe respetar las diferentes opciones que tengan las personas, ¿no? Pero de allí a un niño ponerle en la cabecita la idea de que no está definido si es hombre o mujer es tremendamente peligroso. Y mucho peor todavía si es que se permiten operaciones que ya son irreversibles y que definitivamente van a dañar a esa persona. Entonces, yo sí pienso que debe haber un respeto a diferentes opciones que puedan escoger las personas, pero de allí a poner en la cabeza de los niños ideas acerca de que ellos pueden elegir lo que quieran ser, me parece un poco exagerado. Sin embargo, dejando de lado esos excesos en la educación, es importante que se dé en ellos la multiculturalidad también, ¿no? O sea, que aprendan a respetar diferentes culturas, que aprendan a respetar diferentes formas de ser de las personas y que se sientan tranquilos y cómodos en un ambiente de paz. Esto me parece más bien bastante difícil porque lo que yo voy viendo es que los juegos con los que están habituados los niños actualmente son juegos tremendamente agresivos. O sea, gana el que más mata, gana el que más tiros da, gana el que finalmente destruye más civilizaciones. Aunque hay un juego que sí me gusta porque más bien gana el que construye más civilizaciones, ¿no? Entonces ahí también en los juegos no cabe duda de que hay muchos juegos que son muy constructivos, pero hay que tener mucho cuidado en que a un niño, por ejemplo, de 3 o 4 años, se le dé un tipo de juego en el que el carro tiene que chocar con gran multitud de carros y mientras más lo saque de la carretera, de la pista, es el que gana. Entonces ahí yo creo que los padres tienen que tener mucho cuidado con qué juegos dan a sus hijos y qué tiempo dan también a sus hijos. El gran problema que yo noto ahora en los niños y que probablemente tenga sus raíces en el tiempo de COVID que hemos vivido es que están evitando el trato interpersonal en el sentido de la mirada, por ejemplo. O sea, en este instante tú y yo nos estamos mirando, pero los niños prefieren pasarse su mensaje por el celular y no darse el trabajo de caminar unos cuantos pasos y estar al lado de la persona. Entonces, ese es un peligro gravísimo